Oramos y ponemos ese tiempo en manos del Señor, sobre todo disponiéndose nuestros corazones, ¿no? para escuchar su voz, para entender la palabra, para ver, ¿no?, lo que el Señor nos está queriendo hablar. Y vamos a clamarle a Él, ¿no? Señor y Padre Celestial, venimos, Señor, deleitándonos, ¿no?, en todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, en tu presencia, en poder adorarte, Señor, así como tú nos lo has pedido, ¿no? Como tú se lo pides a tu pueblo, ¿no? Apartar ese tiempo para, de una forma unida, venir delante de ti. Padre, conoces mejor, mucho mejor que nosotros, cuáles son las circunstancias, pero sabemos, Señor, que esta asamblea, casa de oración, se reúne, Señor, en lo espiritual. Señor, y a un mismo espíritu venimos a traerte, Señor, nuestros corazones para que por favor sigas exhortándonos, sigas corrigiéndonos, Señor, sigas arrancando nuestro pecado, sigas disciplinándonos, Señor, Padre, pero que seamos purificados. Sea el que sea el fuego de la prueba, Señor, nosotros sabemos que queremos llegar a ser, que casa de oración llega a ser esa vasija limpia, resplandeciente para tu honra, Señor. Así que haz lo que tengas que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Me doy cuenta de que se me ha olvidado comentar un anuncio, y es que este jueves que viene es el último jueves de mes, y como siempre tenemos ese compromiso de cubrir las 24 horas en oración. Así que coordinamos con Itziar, ella tiene los temas, ella se pondrá en contacto, o si vosotros ya tenéis claro, ¿no?, esa hora que queréis estar ocupando en oración, pues la escribís, por favor, ¿vale? Y bueno, yo sigo con esta serie que la titulé Por la fe, así que abrimos el libro a los Hebreos, esa epístola en el capítulo 11. Hemos venido meditando toda esa exhortación, ¿no?, que el Señor quería traer a nuestras vidas, ¿no? Algo que teníamos claro era que estaba queriendo llamar nuestra atención, ¿no?, a esa falta de fe, esa incredulidad que casa de oración estaba mostrando, ¿no?, a tantas cosas que el Señor quería hablarnos, y es el tiempo de despertar, ¿no? Cada vez lo vemos con más claridad, así que nos ponemos ahí. Leemos en el capítulo 11, voy a leer los versículos 20 al 22, que es lo que quiero trabajar hoy. Dice así: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Esos versículos, ¿vale? En este texto vemos la realidad de 3 hombres que declararon cosas confiando en lo que les decían, lo que ocurriría en el futuro, que por fe ellos declaraban algo que ocurriría en el futuro, ¿no? Vemos a Isaac bendiciendo a sus hijos,
a Jacob bendiciendo a sus nietos. Vemos también a José dando instrucciones sobre sus restos mortales para que fueran llevados, ¿no?, con los israelitas cuando salieran de Egipto. 3 declaraciones o 3 actos de fe, ¿sí?, donde se pronuncian cosas con fe y con determinación basados hacia el futuro, ¿no? Entonces, vamos por parte, vamos a echar un vistazo a cada una de estas 2 bendiciones y una declaración, ¿vale? Voy con la primera, ¿no? Entremos en la primera, sería esa bendición de Isaac a sus hijos. Y para entender esto, vamos a abrir el libro de Génesis en el capítulo 27, que sería allí donde se narra la situación a la que está haciendo referencia el autor de los Hebreos. La lectura es bastante extensa, no sé si quizás me salte algunos versículos, ¿vale? Pero intentaré ir leyendo rapidito. Vamos a leer en principio desde el versículo 1 hasta el versículo 40, es donde se nos narra este acontecimiento para entenderlo, ¿vale? Dice: Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya soy muy viejo y en cualquier momento voy a morir, puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto a este se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que cace un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño, tráeme allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Vemos tantos momentos, ¿no?, en los que, protagonistas aquí de la palabra, ¿no?, toman y lanzan maldiciones, ¿verdad?, de un lado para otro, que es algo fuerte, ¿vale? Pero ella asumiría esa maldición. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor, tu Dios, me ayudó, respondió Jacob, siempre listo para decir alguna mentira, ¿no? Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú.
Ya se, ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Otra mentira, ¿verdad? Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Yo creo que hay queriendo todavía comprobar, ¿verdad? Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. Se fió completamente, ¿no? El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Y dice la bendición. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y éste de salir de la presencia de su padre cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come lo que te ha cazado tu hijo, luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, claro, comenzó a temblar porque sabía que aquellas palabras que él había declarado con su boca efectivamente iban a ser una bendición a aquel a quien había bendecido, ¿no? ¿Quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo, le di mi bendición y bendecido quedará la trascendencia de las palabras. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió, ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes te librarás de su opresión. Vemos que la bendición que Isaac pronunció no fue conforme a lo que el propio Isaac había previsto, ¿no? Sino más bien a lo que Dios había decretado. Es muy interesante observar, si observamos y vemos el texto, vemos que Isaac pensaba bendecir a Esaú, su hijo favorito, con una bendición completa. Esto me llamaba la atención, ¿no? Él habla en singular, en el versículo 4 dice, ¿no? Tráeme esa comida y yo te daré la bendición antes de que muera, ¿no? O sea, su intención era exclusivamente de bendecir solamente a Esaú. Probablemente no tenía nada pensado para Jacob. Pero el Señor ya había revelado lo que él había determinado hacer. Y si miramos en Génesis 25, una breve lectura en el versículo 23, cuando el Señor estaba trayendo revelación sobre el embarazo de Rebeca,
sobre estos dos hermanos, Esaú y Jacob, todavía en el vientre de la madre, en el 25-23, dice así, y él le contestó, el Señor, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Sí? Y cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo, es decir, Esaú, que es lo que quiere decir Edom, el color rojo, y tenía todo su cuerpo cubierto de vello. A este le llamaron Esaú. Y luego nació su hermano, agarrado con una mano al talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años, Jacob, ¿no? El que agarra del talón o suplantador. Suplantador. El menor debía recibir la bendición. Y al final fue así. Esto se produjo a través del engaño de Rebeca, la propia esposa de Isaac y de su hijo Jacob, ¿no? Lo cual, sinceramente, trajo muchas consecuencias para ellos. Pero Dios hizo lo que él quería. Isaac bendijo ciegamente, por así decirlo, ¿no? Bendijo a Jacob creyendo que estaba bendiciendo a Esaú, ¿no? La bendición de Isaac fue grande, ¿no? Cuando la pronunció, yo creo que, aunque creía que había una bendición que se la estaba entregando y por eso se la entregaba, yo personalmente creo, como dice Hebreos, él lo hizo con fe, pero como que no era consciente, ¿no?, de la trascendencia de lo que él estaba diciendo, ¿no? Porque la descendencia de Jacob recibiría, dice él, ¿no? Le establece como abundancia de bienes, de riqueza, cuando le da trigo, vino, ¿no? Era mucha bendición eso. Pero también dice que le da riqueza, estatus ante las naciones, ante el gobierno, ¿no? Como supremacía por encima de los gobiernos, ¿no? Concretamente dice que le servirán los pueblos y que ante él se inclinarán las naciones. Lógicamente, en este momento no se estaba refiriendo, bueno, él quería a Esaú, ¿no? Pero no se estaba refiriendo a Jacob en concreto, sino a lo que venía detrás de él, ¿no? Esa preciosa bendición comienza a cumplirse más adelante, cuando salieron de Egipto y tomaron la tierra prometida, ¿no? Que las naciones comienzan a tener que subyugarse a ellos, ¿no? Pero todavía hoy sigue vigente esta bendición que Isaac pronunció sobre Jacob. Y personalmente creo que quizás lleguemos a verlo cuando se cumpla todo esto, ¿no? La supremacía completa de todas las naciones en la persona de Jesús, ¿no? Como lo declara, vamos un momentito, al libro de Daniel en el capítulo 2, el profeta Daniel en el capítulo 2. Daniel en el capítulo 2 dice así, unido hacia esta verdad que estamos hablando en los versículos 44 y 45, dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño está interpretando un sueño, pero hace referencia a esto que estoy diciendo, ¿vale? Donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios te ha mostrado, Rey, lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y la interpretación digna de confianza, ¿no? El Señor estaba revelando, ¿no?, que iba a haber un reino al cual se someterían todos los demás, ¿no? Lo mismo, hay otra profecía en Isaías, pero no me voy a parar demasiado. Hago referencia también, los que estáis apuntando, Isaías 9:7, pero también en Apocalipsis 19,
16, al cual voy a leer, ¿no? Esa referencia a aquel que es quien va a someter absolutamente todo debajo de sus pies, cuando habla de Jesucristo, que dice en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores, es decir, que es supremo sobre todos los reyes como rey y supremo como Señor ante todos los que se declaran señores, ¿no? Y por la fe, hermanos, hoy podemos declarar que Jesucristo someterá a todos los pueblos, pero ante él, porque ante él se inclinarán todas las naciones. Dice la palabra que toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y también a los descendientes de Esaú se les declaró vivir lejos de las riquezas de la tierra, que llegaría el momento en el que podrían librarse de la opresión de su hermano, ¿no? Y todo esto ocurrió cuando Esaú fue a vivir a una tierra, ¿no?, a la que con el tiempo se convirtió en un desierto, ¿no? Quizás al principio no, es una tierra que él escogió, pero eso todo se fue convirtiendo, ¿no?, en algo mucho más seco, ¿no? Este pueblo, también conocido como los edomitas, se ubicaron justo debajo al sur del Mar Muerto, ¿no?, donde termina el Mar Muerto, al sur de ahí era donde se coloca esta tierra, donde fue a vivir Esaú con su familia, ¿no?, en la zona norte de la península arábiga, ¿no? Y en el tiempo del rey David, esta tierra, Edom y todo su pueblo, es decir, Esaú, los descendientes de Esaú, fueron sometidos, fueron subyugados, ¿vale?, por el rey David, que sería descendiente, vamos a decir, de Jacob, ¿no? Se cumple la profecía que dio el propio Isaac a su hijo, ¿no? Y lo que ocurrió es que con el tiempo Edom, los descendientes de Edom, acabaron sublevándose y haciéndose independientes de David, ¿no? Esa única bendición que, según entendía Isaac, podía dar a su hijo era el hecho de llegado un tiempo, poder sublevarse de esa sumisión a su hermano, llegó a cumplirse, ¿no? Sin haber un entendimiento claro de todo lo que iba a ocurrir, Hebreos enfatiza el hecho de que Isaac bendijo a sus hijos previendo lo que acontecería en el futuro. Eso es lo que nos dice el versículo, ¿no? O, como dice, lo traduce Valera, respecto a las cosas venideras, ¿no? Isaac había abrazado la fe de su padre Abraham y, con confianza en las promesas escuchadas a él, ¿no?, de parte de Dios, declaró con confianza bendición en la línea de sus hijos, ¿no? Igualmente nosotros debemos unirnos a esa fe de Isaac para proclamar con toda claridad y urgencia las cosas venideras que la palabra declara que están cerca, ¿no? Así como la que hemos mencionado, por ejemplo, ¿no?, esa bendición y supremacía de Jesucristo sobre todas las naciones, a pesar de que se va a levantar alguien con ese gobierno mundial. Quizás algún día lo vemos, ese gobierno mundial que quieren globalizar, ¿no? Quizás no tengamos un entendimiento completo de lo que va a ocurrir, ¿no?, como le ocurrió a Isaac, que no sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo delante de él, pero sí podemos declarar por fe, ¿no?, que ocurrirá. Y viendo los acontecimientos, deducimos que el cumplimiento completo está cerca, ¿no? Además, somos también estimulados a creer por fe que el Señor va a obrar a través de nosotros aquello que Él tiene decretado, como lo hizo con Isaac, a pesar de nuestra falta de entendimiento, de nuestra madurez espiritual, a pesar de que quizás nosotros seamos un estorbo, ¿no?, en lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿no? Aunque nosotros estemos pensando que ha ocurrido un error en medio de nuestras vidas, el Señor
tenemos que confiar que el Señor está realizando su obra por fe, ¿no? De que a pesar de que nosotros no entendamos o creamos como Isaac que todo se nos ha escapado de las manos, ¿no? Porque no ocurre lo que nosotros habíamos pensado, debemos de confiar que el Señor va a hacer y está haciendo aquello que es exactamente su voluntad, lo que Él había decretado. Vamos rapidito al segundo punto, la segunda bendición, donde Jacob bendice a los hijos de José, es decir, a sus nietos, ¿no? Y este acontecimiento se encuentra en Génesis 48. Leemos para entender de qué estamos hablando. Génesis 48. Leo rápidamente los 20 primeros versículos. Poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Situamos la historia. Jacob con todos sus hijos habían llegado ya a Egipto. José estaba reinando, vamos a decir, como segundo detrás de Faraón. Entonces le llaman, ¿no? lo avisan, ¿no? que estaba muy enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con esta promesa: te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Es decir, que también a Jacob se le había revelado, así como lo había hecho a Abraham y a Isaac, ¿no? Y le confirmó la promesa. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me muriera, de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Jacob lo que está haciendo es adoptando a sus hijos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Éfrata, en tierra de Canaán, es decir, en Belén, ¿no? Y allí la sepulté junto al camino de Éfrata, es decir, Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo: acércalos, por favor, para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Estamos en el caso prácticamente como el de Isaac, ¿no? Sus ojos físicos ya estaban ciegos, ¿no? Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego le dijo a José: ya había perdido la esperanza de volver a verte, y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José los retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera, Efraín quedaba a la izquierda de Israel, ¿no? Que estaba enfrente, ¿vale? O sea, mi mano derecha es la izquierda del que está mirándole enfrente, ¿vale? Pero Israel, al extender sus manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes.
que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. De alguna forma estaba marcando la primogenitura, ¿no? Así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le reconvenía. Así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará a un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así. Esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Aquí vemos a Jacob de muy avanzada edad, a punto de morir, que ejerciendo la fe bendijo a los hijos de José. Él los tomó, nos dice la palabra, como suyos. Y efectivamente, ellos siguieron la fe de su abuelo, llegando a formar parte de las 12 tribus de Israel. De igual manera, nosotros debemos mantener nuestra fe en lo que Dios nos haya prometido hasta el final de nuestras vidas. Isaac bendijo ciegamente, es decir, bendijo a uno pensando que era el otro, ¿no? Bendijo a Jacob, pero era pensando que era Esaú, ¿no? Pero Jacob bendijo viendo lo espiritual. Su hijo José pensaba que estaba equivocado, ¿no? Porque como no veía físicamente, que como que había puesto las manos indebidamente, ¿no? Pero él tenía muy claro lo que estaba haciendo. Dios lo había hecho madurar en su fe a lo largo de su vida. Había nacido como Jacob, es decir, como usurpador, como aquel que suplanta, o sea, que agarra el talón, ¿verdad? Pero, ah, perdón, él lo había transformado, ¿no? Lo había transformado de Jacob a Israel, ¿sí? Como príncipe de Dios, ¿no? En su duro recorrido por la vida, habiéndose encontrado con Dios, ¿sí? Enfrentándose, peleando, buscando esa bendición de Dios, dejó su vieja vida atrás, ¿no? Y Jacob alcanzó una madurez espiritual, llegó a discernir claramente, ¿no? Las cosas que Dios quería para él y para el futuro, ¿no? A estar lleno de vida, ¿no? Jacob fue un hombre que bendijo, que aprendió a bendecir. Fue un hombre que bendijo a sus nietos, así como hemos visto, y bueno, quizás no hemos visto, pero Abraham no bendijo a nadie. La palabra no nos relata en ningún momento que Abraham decidiera una bendición para sus hijos, ¿no? Isaac dio un paso y bendijo, pero él quería una bendición como muy localista, ¿no? A uno de sus hijos. En la palabra, si todo este tiempo no vamos a tomar lectura, podemos leer sobre Jacob, o a quien Dios transformó como Israel, vamos a ver que fue un hombre que bendijo grandemente, ¿no? Bendijo a sus nietos, como lo hemos visto aquí, pero Jacob bendijo a cada uno de sus hijos antes de morir. Jacob bendijo a los reyes de otras naciones, ¿no? O sea, él supo bendecir casi hasta a los que iban a ser sus enemigos, ¿no? Fue un hombre maduro del cual emanaba bendición, ¿no? El hecho de que Jacob adoptara a los hijos de José es algo completamente dirigido por Dios, porque después de los años, cuando los descendientes de los hijos de Jacob fueron a asentarse en la tierra prometida, el hecho de que se incluyeran a estos dos hijos
permitió el equilibrio del número de las tribus en el reparto de las tierras. Es decir, me explico, igual esto es un poco complicado, o esto para aquellos que ya conocen un poco la historia de Israel, ¿no? Jacob tenía 12 hijos, pero Dios escogió a uno, a Leví, para que lo representara como sacerdote, ¿no? Toda la descendencia de Leví iban a ser sacerdotes y él determinó que esa tribu no le iba a dar ninguna herencia en la tierra, es decir, no iba a haber un reparto de la herencia para ellos porque él se había declarado como su herencia, Dios mismo. La tribu de Israel, de Leví, perdón, tenía el privilegio de servir al Dios y Dios se declaraba como su herencia, con lo cual no era una tribu que iba a tomar ninguna parte de la tierra, ¿no? Entonces, el hecho de que Jacob tomase, ¿no? Adoptase a Efraín y a Manasés, lo que hizo fue que quedase equilibrado el reparto, ¿no? Ya que quitamos a Leví como poseedor de tierra, quitamos a José y ponemos a sus nietos, ¿no? Añadimos a Efraín y a Manasés, ¿no? Quedando el número de tribus que Dios había dispuesto nuevamente como esas 12 tribus a las que se entregó la tierra, ¿no? Y por la fe somos retados a creer que el Señor nos ayudará a madurar espiritualmente a lo largo de la vida, que nos dará la visión necesaria, el entendimiento necesario para que nosotros podamos realizar la obra de Dios conforme a sus planes. ¿Sí? Yo creo que el reto, o sea, esa mención en Hebreos de este acontecimiento, ¿no? Creo que reta nuestras vidas para que entendamos, ¿no? Que Él nos guiará si nosotros nos disponemos a madurar espiritualmente y a tomar la visión que Dios quiere para nosotros y realizar ese plan, ¿no? Que Él tiene. Y en tercer lugar, nos vamos rápidamente a José. Digamos, como sería como el tercer punto, José da instrucciones sobre sus restos mortales, ¿no? Y eso está narrado, o bueno, solamente voy a apuntar aquí en el mismo capítulo 48 de Génesis, voy a hacer referencia a lo que Israel le dijo a José en los versículos 21 y 22. Leemos aquí. Dice, ¿no? Finalmente, Israel le dijo a José, después de haber bendecido a sus dos hijos, le dijo, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros. Promesa, la misma que nos hizo Jesús. Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros antepasados. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, le entregó Siquem, ¿no? Te doy, Siquem, tierra que luchando a brazo partido arrebaté a los amorreos. Le entregó ya un lugar de esa tierra concreto para José, ¿no? Jacob, justo antes de morir, profetizó a su hijo José que Dios les ayudaría a salir de Egipto y podrían volver a la tierra de sus antepasados, esa tierra que Dios había establecido para ellos bajo promesa, ¿sí? ¿Cómo lo sabía Jacob? Porque, ¿cómo sabemos, no? Que Jacob sabía esto. Porque Jacob escuchó y escuchaba a Dios y él mismo se lo había revelado, ¿sí? Y eso está recogido en el capítulo 46 de Génesis, en los versículos 3 y 4, ¿no? Hay una revelación de Dios a Jacob cuando tiene ese tiempo especial con él, ¿no? Y le dice, Jacob, Jacob, aquí estoy, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo, no tengas temor de ir a Egipto, que era cuando le está invitando o sea, a que responda a la invitación de José y que confiadamente vaya a la tierra de Egipto. Dice, porque allí haré de ti una gran nación, yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Había una promesa de que volverían. Y es curioso, ¿no? Que pero
yo veo aquí, ¿no? Que si Dios decide darnos hoy en día, una revelación, ¿no? Como la tuvo Israel, ¿no? Jacob, Israel, de aquello que iba a ocurrir, ¿no? Nos cuesta tanto, nos cuesta tanto creerlo, ¿no? Pensaba, ¿no? Como a veces leemos las historias en la palabra y decimos, claro, sí, le dio una visión y él creyó y mantuvo, ¿no? Y de verdad que eso es referencia como para nosotros, como diciendo, claro, claro, es lógico, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta es que si a nosotros, hoy, que somos sus hijos, es el mismo Dios, ese mismo Dios que habla, nos da una visión para que la sigamos, nos cuesta creerlo, ¿no? Y la incredulidad actúa. Así que en el nombre de Jesús venimos contra ella, ¿verdad? José no tuvo ninguna duda de lo que su padre le dijo. O sea, él no dudó. Su padre le dijo, volverás. O sea, tienes que volver, hay que volver, ¿no? Y él no tuvo ninguna duda, ¿no? Con fe, justo antes de morir, José pidió a sus hijos que le juraran que cuando Dios viniera a ayudarlos y a llevarlos de esa tierra, llevaran también sus huesos. ¿Sí? Dispuso su futuro para sus huesos, completamente convencido de que así lo haría, ¿no? Y esto está narrado en el capítulo 50 de Génesis, los versículos 24 y 25. ¿No? Me llama la atención de la profecía de que en ese tiempo en el que se estaba dando la profecía, ese pueblo podía irse en libertad de Egipto. No estaban cautivos en ese momento cuando estaba recibiendo la profecía. O sea, era un momento en el que ellos habían entrado para sustentarse, para comer, para no morirse de hambre fuera, pero en aquel tiempo no eran prisioneros, podían haberse ido, ¿no? No fue sino algo menos de 400 años más tarde cuando se les comenzó a esclavizar. El Señor nos reta hoy a los creyentes a que con fe genuina tengamos confianza en el futuro del pueblo de Dios, en que Dios lo llevará adelante. Su pueblo, que es su iglesia, cumplirá aquello que Dios había planeado para ella. Nadie la detendrá. Recordemos las propias palabras de Jesús, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque el Hades se levante, ¿no? Aunque el Hades haga fuerza, no van a poder cerrarnos las puertas porque impulsaremos y penetraremos a robar y a recoger, a recobrar esas almas que están cautivas, ¿no? En ese reino de tinieblas. Jesús prometió que está con nosotros y que vendrá a buscarnos y debemos creerle. Con la determinación que José organizó el futuro para sus huesos, somos llamados a tomar decisiones hoy, ahora, porque su venida está cerca. Creo que con la misma fe que el Señor nos ha revelado que no va a haber más generaciones, que comienza el fin, creo que hay muchas cosas que decidir, muchas cosas que ordenar. Si lo creemos, procederemos con cordura. Vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. No me estoy refiriendo a dejar los trabajos como lo hicieron los tesalonicenses, ¿vale? Si queréis leer en la segunda carta a los tesalonicenses, hay precisamente una exhortación a los hermanos que, como estaba la profecía de la venida de Jesús, pues rápidamente algunos dejaron de trabajar y, bueno, se dedicaron a esperar, vamos a decir. No, no es eso lo que estoy diciendo, sino más bien una exhortación a esforzarnos más que nunca, primeramente el buscar limpiarnos espiritualmente, pero también a invertir bien el tiempo. Hermanos, ese tiempo en la tele, en las películas, o sea, más que nunca, hermanos, el tiempo estamos en marcha atrás. Esto es una cuenta atrás.
que ha comenzado ya. Por favor, es más importante que nunca, que siempre lo ha sido, pero que obedezcamos, que cumplamos su palabra, que busquemos sus órdenes, que obedezcamos a pies juntillas sus órdenes, para que estemos cubiertos por Él, para que Él nos bendiga, para que cuando llegue el tiempo de la persecución estemos firmes en nuestra fe, para que estemos completamente resguardados por su poder. Y lo podremos resistir si hemos sabido aprovechar cada momento, el tiempo, nuestros bienes, la organización de nuestros bienes, que la invertamos en aquello que solo el Señor nos lo está diciendo. ¿Sí? Dentro de poco yo creo que ni el dinero va a valer ni nada de nada. Que el Señor nos dé sabiduría, que sepamos invertir en las cosas espirituales, que sepamos organizar, así como José, por fe, organizó el futuro de sus huesos, que sepamos prever el futuro de los nuestros, ¿no? Y que tomemos determinaciones como Él lo hizo, ¿no? Sabiendo que el Señor va a llevar adelante a su iglesia, porque Él lo ha prometido, que está con nosotros y que nos llevará a esa libertad. Así que el Señor nos rete en este reto de fe para nosotros en esta mañana, que no dudemos que Él va a hacer con entendimiento, sin entendimiento, va a hacer y va a cumplir lo que determine, que estemos confiados en que si nosotros nos disponemos, el Señor nos ayudará a madurar y a tomar visión de las cosas y nosotros podremos ser colaboradores de lo que Él quiere hacer en este futuro, ¿no? Quizás próximo, y que estemos confiados que ese pueblo, su iglesia, va a, a cumplir esa obra que el Señor quiere que cumpla y la purificará. Así que oremos. Señor y Padre Celestial, danos, Señor, esa fe, oh Dios, aumenta nuestra fe, Señor. Reprendemos en el nombre de Cristo Jesús toda incredulidad en medio de casa de oración Lasarte. Creemos, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes, inmensamente grandes, que ahora están ocultas sobre nuestros ojos, ¿no? Pero que tú nos vas a ir revelando día tras día. Ayúdanos a ocuparnos de purificarnos, ayúdanos a ocuparnos de usar bien el tiempo con sabiduría. Sé tu Señor trayendo revelación y ayúdanos a buscarte, Señor, que este pueblo te busquemos día a día para buscar cuál es exactamente tu perfecta voluntad, Señor, que sepamos invertir nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestras fuerzas, nuestras palabras con sabiduría, Señor, que podamos estar, que tú nos ayudes a estar en el centro de tu voluntad, Señor, en este corto tiempo que nos queda aquí en la tierra para ser la luz, para ser la sal que tú quieres que tu iglesia sea en medio de esta generación torcida y depravada que necesita, que necesita, que necesita tu luz, que necesita escuchar tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por contar con nosotros, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a no despistarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.